Hablar de religión y en específico del cristianismo en la actualidad es un tema divisorio, pero no por las razones correctas. Incitará en varios un aburrimiento palpable, algún desinterés o en el mejor de los casos un leve respeto a la tradición que nos hace ser occidentales. Estos ideales han establecido la base de nuestra identidad como cultura, que francamente hoy no es ni siquiera la sombra de lo que alguna vez fue, pero que sin lugar a dudas sigue siendo igual de necesario. Bienvenidos a Dynatros. Para responder la pregunta del título tenemos que ubicarnos utilizando un poco de contexto histórico, además de añadir que no vamos a explorar todo el surgimiento histórico de las doctrinas de Dios. Solo repasaremos cómo se dio su auge en la antigua Roma y cómo esto nos puede ayudar a entender por qué sigue siendo necesario a día de hoy. Muy bien, empezamos. Como dato curioso tenemos que la aparición de Jesús, que marca un antes y un después en la historia y su comprensión, los datos en sí no son tan exactos como los conocemos. Y aquí hay información que confirma que Jesús nace en los años 5 o 6 antes de Cristo. Ahora, el auge y el mérito del cristianismo como una doctrina en forma empezaría a partir de mediados del siglo II y III después de Cristo, donde este en gran medida fue evolucionando de una especie de secta perseguida a todo un movimiento revolucionario. Los seguidores del cristianismo fueron escuchados por los clásicos filósofos griegos, que evidentemente vieron con cierta incredulidad y burla las palabras del cristianismo. Sin embargo, en pocas personas llegó el mensaje en cuestión, acerca del ideal de la trascendencia, de algo que nos pueda llevar más allá de nuestra propia existencia. En fin, algunas personas de alto poder empezaron a repartir esta misma semilla entre las altas esferas de la política romana. Para representar mejor esta lucha de ideales tenemos que simbolizar a dos personajes. Del lado de la élite política clásica tenemos a la mítica figura de Marco Aurelio, un personaje que además de ser icónico es de las figuras más representativas del estoicismo. Y por otro lado tenemos a Justino Mártir, un inicialmente filósofo griego que se convirtió al cristianismo y que fue parte del movimiento de los apologetas, una versión primaria de lo que serían los pastores cristianos que se encargaron de reclutar a más miembros y difundir el mensaje. Volviendo a Marco Aurelio, tenemos que hacernos una pregunta. ¿Cómo pudo el cristianismo darse paso entre una Roma gobernada por el estoicismo, la filosofía y las múltiples culturas que componían este imperio? Bien, la respuesta que les puedo dar es personal y tiene varios factores en cuenta. La primera sería el Estado como una figura suprema. Verán, los cristianos eran perseguidos en parte por no reconocer la autoridad del imperio en su totalidad, y que por consecuencia tenía la capacidad de reconocer a cada miembro como un individuo único. Por el mismo camino, la multiculturalidad es un problema relativo. Si bien el Estado era el máximo benefactor, habían cultos que hacían gala de la increíble extensión del imperio romano. Esto no es estrictamente un punto negativo, ya que gracias a la naturaleza de la filosofía permite debatir ideas y contrastar puntos de vista para acoger a la mayor cantidad de personas. Sin embargo, los ideales religiosos de estas distintas culturas europeas y centroasiáticas tenían que sí o sí rendir cuentas al propio Estado imperial romano, de modo tal que eran parte de la estructura económica del imperio. Y eso también explica por qué el cristianismo era visto como un ideal revolucionario, ya que al presentarse como una especie de culto también competiría en estas instancias. Por último tenemos la propia naturaleza del estoicismo, sumada al punto del control estatal. Siéndoles completamente sinceros, en la redacción de este material pude contrastar un par de cosas, ya que no soy muy diestro con el estoicismo como tal, pero sí con su primo oriental, el taoísmo. Si bien son comprendidas como filosofías de vida, estas en sí mismas lo que quieren es que el ser humano viva la vida, valga la redundancia. Es ver el constante cambio desde la perspectiva de una roca, ser inmutable ante él y reaccionar según convenga. Sumado a la visión más pragmática y práctica del ser humano, ser parte del día momento a momento. El problema de esta visión de vida es que, como lo mencioné anteriormente, sumado al estricto culto al Estado, era evidente que la gente carecía de un propósito más grande al que sus ojos pudieran darle en su día a día. Con esto en mente,
Es claro lo que ofrecía y ofrece el cristianismo. Primero, negar al Estado como un bien supremo, además de regalar al hombre el ideal de la trascendencia. Insisto, la capacidad de mejorar en obras de un bien superior, de ayudar al prójimo desde la propia concepción de un ser divino que acoge a todo aquel que lo busque, siempre y cuando rechace otros tipos de culto. Por simple lógica, era una alternativa para aquellas personas que no se alineaban con las doctrinas romanas y les daba la libertad de elegir su camino a uno ya previamente establecido. Para terminar este punto, remarcamos los evidentes problemas que enfrentaba el cristianismo. Cosas como la persecución política y la ejecución era lo más impactante a nivel de castigo. También tenía problemas con su surgimiento. Digamos que habían vertientes del cristianismo que intentaron reinterpretar una versión menos ortodoxa de este movimiento. Otro punto que jugaba en su contra es una de sus características primordiales. El hecho de tener que rechazar cualquier otra propuesta espiritual, digamos que tuvo que haber sido interesante en medio de una Roma multicultural. Bien, y con todo esto en cuenta, con toda esta grandilocuente y literal guerra, nos preguntamos nuevamente, ¿por qué es necesario el cristianismo? En un principio, por dos razones sencillas y simples. La primera es luchar contra el autoritarismo. Digamos que de manera literal o no, el cristianismo se opone a reconocer el ente estatal como la entidad que dictamine el andar de sus ciudadanos, reconociéndolos como individuos en contramedida, haciéndonos capaces de reconocer las virtudes o crímenes en nuestras sociedades para, digamos, ejercer de mejor manera una brújula moral. Además del sentido específico de la trascendencia que, por más irrisorio que suene, este punto es fundamental, la búsqueda del querer ser siempre mejores. Y por último, y no menos importante, rescatar el sentido de los valores básicos que componen nuestra sociedad, tales como la honestidad, la disciplina, el respeto por el prójimo o la familia. Y bueno, gente, esto sería todo por esta ocasión. Recalco que podrán encontrar todas las fuentes utilizadas en la descripción del video, además de querer discutir ampliamente utilizando la caja de los comentarios. Les habló Masef, hasta la próxima.